Perfecto. Entonces, como les decía, respecto al procedimiento de elaboración, los voy a remitir directamente a la Ley Orgánica de Administración Pública, porque no va a ser nada pedagógico poner a leer artículos, ¿ok? Lo que sí es que, por favor, en el 89, lo que es el procedimiento de consulta pública y la sanción del 139 o 140, que, digamos, sí, absoluta del reglamento que no sigue el procedimiento. El artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece una especie de límite temporal, ¿ok? O más que un límite, un deber de dictar los reglamentos dentro del año inmediatamente siguiente a la promulgación de la ley, cosa que, bueno, es una norma un poco eh, eh, sin ninguna sanción, muy incompleta, porque, bueno, nada obsta para que el presidente los dicte después de ese año. Pero bueno, lo ideal es, de acuerdo con la ley, que se dicten dentro del año siguiente. De consulta pública. Bueno, aquí tenía un pequeño ejemplo de que es una consulta pública en materia de una ordenanza, no de un reglamento, ¿ok? Que es la discusión pública para la ordenanza de zonificación del SECAO, del Plan de Desarrollo Urbano Local, ¿ok? Esta era la propuesta en medio campo que tenía la administración pública, la zonificación. Eso se sometió a consulta y finalmente, digamos, a oficial, zonificación vigente, propuesta inicial, y bueno, los residentes fueron consultados y decidieron, bueno, mira, vamos a poner un par de áreas más, parques, ¿ok? Etcétera. ¿Okay? Esa es la propuesta presentada por la comunidad. De eso se trata un poco, pues, de que las personas o los sujetos del recinto puedan, ojo, de una manera no vinculante, puedan dirigirse a la administración pública con razones para que la administración pública las considere. Obviamente, la administración pública tiene una percepción de la realidad que es distinta a la de los ciudadanos que van a ser regulados por sus normas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Ley Orgánica de la Administración Pública con este procedimiento de consulta pública? Obliga a la administración a escuchar. ¿Para qué? Para formarse un mejor criterio. ¿Y para qué se va a formar un mejor criterio? Para, digamos, una normativa, ¿verdad? Que en la medida en que escuche las razones, digamos, válidas de sus destinatarios, va a tener mayor eficacia, ¿okay? Porque va a ser más cercana a el que la tiene que cumplir. Se le va a escuchar y, mira, la administración pública no tomaba en cuenta alguna u otra circunstancia que no les son conocidas, pero que a los vecinos de esa comunidad sí les son conocidas. Entonces, eso va todo en aras de una norma con mayor eficacia desde el punto de vista de su cumplimiento, una norma que además responde al principio de eficiencia también de la administración pública. Entonces, bueno, aquí con el 139 y la nulidad del 140. Y no se sigue el procedimiento de consulta. ¿Por qué? Porque además esto es una materialización, una concreción a nivel legal del derecho constitucional de participación política. Es una forma de participación política. Oigan, si ven que llega gente a la sala de espera, dícenme, porque a veces se me va robando el chat hacia abajo y no veo que están entrando personas a la sala de espera. No puedo estar revisando cada instante la sala de espera. Porfa, si ven, me interrumpen y cerramos la clase de reglamento con dos normas muy importantes. La primera, contenida en el artículo 13 de la LOPA, es el principio de inderogabilidad de los actos generales por actos individuales. El artículo 13 contiene dos principios y tiene una fórmula de resolución en caso de colisión entre esos dos principios. ¿Qué nos dice el primer principio?
Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en orden superior de jerarquía. Recuerden que vimos la jerarquía de los reglamentos como uno de los límites formales. Bueno, los actos de menor jerarquía, recuerden del 14 al 16, 17, no pueden violar lo establecido en orden superior de jerarquía. Principio de jerarquía, que es un reflejo en el criterio material del principio de jerarquía en el criterio orgánico. ¿Alguien me explica qué es el criterio orgánico y qué es el criterio formal, perdón, no material formal? Profe, criterio orgánico es entes y órganos. Y criterio formal es el resultado de ese ente u órgano aplicando el criterio material. Ok. Muy bien, cuando analizamos la administración pública desde el punto de vista orgánico, estamos estudiándola desde el punto de vista de su estructura, de su integración, como una suerte de sujeto, y lo que vamos a revisar es la administración pública actuando como órgano, un conjunto de órganos y entes. Cuando decimos criterio material, tenemos que analizar este caso o este planteamiento desde el punto de vista del criterio material, lo que vamos a atender a las funciones que se ejercen. Y cuando hablo de criterio formal, hablo de los actos, ¿verdad? Los actos administrativos, las sentencias, las leyes, los actos estatales que son el producto del ejercicio de una función, criterio material, por parte de un órgano o ente, criterio orgánico. Recuerden la ecuación que hicimos al comienzo de clase. Entonces, la jerarquía es un principio que rige desde el punto de vista orgánico y que se traslada al criterio formal. Por lo tanto, el acto que dicta el presidente va a tener mayor jerarquía que el acto que dicta un ministro. Además, un poco desde el punto de vista lógico. Es sencilla esta primera regla. En la segunda regla o el segundo principio, el principio de inderogabilidad. Fíjense, ni los actos de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general. Entonces, el acto de administración no puede violar lo establecido en el acto de creación. Es decir, un acto administrativo de efectos particulares no puede desconocer, modificar o violar lo establecido en el reglamento. ¿Okay? Pero surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre estos dos principios? A ver, ¿quién me podría explicar cómo se puede un conflicto entre estos dos principios? Ok, en esta parte de abajo. A ver, Pedro, dime. Profe, yo tenía una pregunta que la anoté justamente cuando estaba leyendo y creo que va o sea, que es justamente con esto. Que Araujo Juárez, cuando habla creo que es Araujo Juárez, cuando habla del principio de inderogabilidad, dice que Ajá. un acto administrativo particular no puede derogar un reglamento. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa cuando se presenta un recurso a la sala contenciosa administrativa por inconstitucionalidad de un reglamento? Esto no trae o sea, como resultado que un acto administrativo deroga un reglamento. No, estás planteando dos problemas distintos, Pedro. Olvídate ahorita de la Constitución, olvídate ahorita de inconstitucionalidad, porque ahorita no estamos contando ley ni reglamento con la Constitución. Ahorita, en este caso, nos estamos moviendo entre el rango legal y el rango sublegal. ¿Okay? Y en este caso en particular, del artículo 13, nos estamos viendo entre los distintos grados del rango sublegal. Así que ahorita vamos a dejar ese conflicto por fuera un instante y vamos a enfocarnos en qué pasa. ¿Qué pasa si el presidente de la República dicta un reglamento, ¿verdad? Y llega un ministro y dicta un acto administrativo de efectos particulares y pone una multa violando lo que dice el reglamento? ¿Cuál de los dos principios se aplica? Creo que jerarquía. Ajá. ¿Y el de inderogabilidad? Es que no he entendido bien el de inderogabilidad. Un acto de efectos particulares no puede vulnerar lo establecido en un acto de efectos generales. Bueno, los dos, porque entonces está o sea, el acto administrativo particular que está ejerciendo el ministro va en contra de un acto administrativo de efectos generales, que es el reglamento del presidente. Muy bien, en este caso,
los dos principios están siendo contravenidos por esta situación, ¿verdad? De acuerdo con los dos principios. Muy bien. ¿Qué pasa si el ministro dicta un reglamento de esos que les permite la ley? Ahorita no nos vamos a poner a estudiar si es constitucional o no, pero luego viene el presidente, que es su superior jerarca desde el punto de vista orgánico, y que sus actos son superiores a los del ministro, y dicta un acto administrativo de efectos particulares que contraviene ese reglamento. ¿Cuál acto prevalece? Es la pregunta. ¿El superior o el de contenido normativo? Aquí la situación es inversa. Pedro, Francisco, tienen la mano levantada, adelante. Sí, profe, iba a decir, en este caso prevalece no por jerarquía, o sea, no prevalece el estipulado por el presidente, porque como lo dice Daniel en el chat, que lo puso para el caso anterior, prevalece el principio de interrogabilidad, ya que digamos, el primer reglamento que se crea por parte del ministro es de carácter general, o sea, va hacia todo el mundo, y como el del presidente de carácter Eso particular. quiere decir que entre los dos criterios, perfecto. Presidente cortado, Francisco. Francisco, te empecé a ver entrecortado. Pedro tiene la mano levantada. No, profe, perdón. Profe, ¿ahora me escucha? Un segundito que estoy anotando las intervenciones. Un segundito que hay varias intervenciones que se me están quedando. Profe, no se le Aunque entiende al muy final de la bien. clase les pregunto por si acaso me están quedando. En este momento se les voy a todos entrecortados y problema otra vez por lo mismo. Pero déjenme seguir un poquito más adelante a ver si con esto les logro aclarar lo que me estoy escuchando. La propia norma, el propio artículo 13 contiene una norma, el fin del artículo nos dice cuál de los dos criterios prevalece, y es precisamente la solución a la que llega Daniel y Francisco. En ese caso, el presidente de la República no puede modificar mediante un acto administrativo de efectos particulares del reglamento, por más que sea el órgano superior, un órgano superior al ministro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es más importante, en este caso, la función que se y eso va un poco en aras de la protección al derecho de igualdad, en el sentido que, bueno, la norma general y abstracta se tiene que aplicar a todos por igual, no puede venir ni siquiera una autoridad superior a modificarla en cada caso de aplicación, ¿okay? Bueno, previene la arbitrariedad y es parte de lo que llamamos el bloque de legalidad, que entiende también a la ley material. La propia, o mejor dicho, la administración pública está sujeta a sus propias reglas. Siempre y cuando la regla esté en vigor, no haya sido modificada, no la puede desaplicar, vulnerar, violar en el caso en particular. El reglamento es reglamento y tiene que ser modificado por otro reglamento que siga el mismo procedimiento, además, eso respecta al principio de paralelismo de las formas, y no puede ser modificado por un acto de aplicación, así sea dictado por una autoridad superior a la que dictó el reglamento. ¿Queda claro el artículo 13? El artículo 13 es muy importante que lo manejen bien y que lo entiendan, porque eso va a ser pregunta de examen. Cerramos la clase con el principio de publicidad normativa, contenido en el artículo 12, pero de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que nos dice que los reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter general, dictados por los órganos y entes de la Administración Pública, deberán ser publicados sin excepción en la Gaceta Oficial. Por lo tanto, si no está publicado en una Gaceta Oficial, no hay excepción. La norma es clara, no tiene eficacia. Ese reglamento es como si no existiera.
Preguntas, dudas. Profe, no una pregunta, sino un comentario. Si usted apaga la cámara, por ahora yo, por ejemplo, lo veo todo negro, pero si usted apaga la cámara, le mejora el tema de la Está conexión. prendida la cámara. Sí. Sí, está apagada. Ya va. Aquí tengo la. Ya, gracias por el comentario. Está cerrado físicamente el ojito de la cámara, pero cuando vi la nueva sesión se volvió a activar. Claro. Gracias. Bien. Muchachos, entonces hemos Eh, cerrado. Profe, Jorge está en sala de espera, disculpe que le interrumpa. Bueno, ¿quién ya está entró. cerrado? Por ahí tengo Pedro, tienes la mano levantada.